Trigger. Bien, entonces bueno, ya está grabando. Tres tristes Ya está tigres. grabando cámara. Así. Ya tenemos algo que buscar. Soy Jam. Sobre mis procesos y qué nos llevó a terminar aquí. A mí en específico fue una serie de desencantos en cuanto a lo institucional o lo académico de la danza en específico, pero sí abierto como a los procesos artísticos escénicos que son los que yo conozco. Yo atravesaba como un proceso justo muy fuerte en mi vida personal. Llegué a este espacio y encontré todo lo contrario a lo que he vivido en estos procesos complicados, violentos, institucionales y académicos. Entonces mi formación pues justo fue universitaria en danza y ahí me di cuenta de todo lo que no quiero replicar en la danza. Y este espacio tiene esa particularidad, ¿no?, de querer romper con todas estas instituciones violentas, romper con todas estas dinámicas que siguen, pues justo se siguen como Perpetuando. esa palabra se me fue, se perpetúan sin quizás tenerlas conscientes. Entonces en este espacio se piensa, se reflexiona en cómo se ejerce el ser artista y ya, ese es mi proceso y el por qué ese proceso se liga con lo que ocurre aquí en Canadá. Pues yo soy Valerie Ren. Me gusta Ren porque es como una abreviación de mi apellido y justo algo que me parece muy loco, que sí lo voy a mencionar, es que las mujeres no tenemos apellido. Y pues como que Ren es el apellido con el que yo me identifico, ¿no? O sea, como que es un compuesto de lo que es uno y el otro, y es una fusión porque me parece importante mencionar eso, ¿no? También cómo nos nombramos cada uno dentro de los procesos que vivimos en nuestra vida. Yo vengo de un entorno violento, ¿no? O sea, y como muchas personas, ¿no? Creo que estamos formados por la violencia y la sociedad es violenta y muchas veces, aunque tu familia no sea violenta, hay otro entorno en donde existe. Pues ¿cómo llegué a este lugar? Pues llegué aquí por una casualidad chida, ¿no? O sea, la primera vez que yo visité este espacio fue que vine porque pertenecía al MAES, que es Movimiento de Aspirantes Excluidos del Nivel Superior. Hice mi examen como para todas las prepas y yo con mis sueños así, ¿no? Así de que mi sueño era estudiar danza, ¿no? O sea, yo no sabía que podía acceder a una escuela y lo único que yo conocía era como YouTube, la música pop y todo, ¿no? O sea, como que no sabía que se podía estudiar o profesionalizar una en danza. Entonces eso estuvo México, chido. Y en México, güey, o sea, eso fue brutal para mí, ¿no? Y me enteré cuando tenía como 15 años, ¿no? Y había mucha gente que dentro de su vida era algo muy común, ¿no? Era muy común que su familia las llevara al teatro, que tuvieran clases de ballet, de danza. Y son cosas a las que yo no tuve la oportunidad de tener acceso. Y sí tuve acceso, ¿no? De cierta forma, porque en las escuelas públicas y todo te ponen que el bailecito y que sí, ¿no? Te enseñan a desarrollar otras actividades. Y yo veía como que yo era muy buena en humanidades, ¿no? Y yo, no mames, dibujar se me da. El bailongo también, ¿no? Hablar, compartir con las personas, exponer, dialogar, como que yo decía, eso me gusta. Entonces como que no entendía, no me encontraba dentro de esos caminos sistematizados y yo decía,
o sea, me gusta porque también me gusta la ciencia, y me gusta la física y me gusta la química, entender el mundo de formas diferentes, pero creo que también, pues, sensibilizarte a otras experiencias, ¿no? Y cómo transformar las cosas que te invaden a través del arte, o sea, a mí me cambió la vida, ¿no? Y lo empecé a hacer con dibujos, ¿no? Con lo primero que tenía a mi alcance, y ya a partir de ahí fue que pude hacer gimnasia, y luego fui porrista, y luego empecé a bailar quebradita. Eso. Y ya después me enteré que existía el Limba, ¿no? Y después me enteré que existía y que se podía estudiar, ¿no? Y yo así de, no, ma, ¿en serio? ¿A poco se puede? Entonces, Sí. hice mi examen a mocedad y no me quedé. Pero me dije, y yo estaba muy triste, ¿no? Porque yo era mi sueño y todo el mundo, en la secundaria recuerdo, yo voy a entrar a la UNAM, yo quiero un CCH, y yo así de, ok, pues yo quiero entrar al CEDAR. ¿No? O sea, como que no sabía cuál era mi lugar del mundo, pero yo sabía que tenía que estar por ahí. Y ya fue como de, bueno, pues agregué examen a la de iniciación artística, ya que me quedé acá. Y quedé, y a partir de ahí, la neta es que ahí sí tuve una maestra muy chingona, que se llama Luz Ureña, y a partir de ella fue como me enamoré de las artes, de la danza, de una forma de enseñar muy chida, de crecimiento, de conectar muchas cosas, ¿no? Nos enseñó performance, nos enseñó videodanza, nos enseñó cine, nos enseñó teatro, nos enseñó música, nos enseñó danza. Entonces la verdad es que pues yo dije, güey, claro que es una posibilidad, y yo aspiro como a ella a crear y hacer arte consciente y arte de calidad y ser disidente en la sociedad y tener una postura política, porque ellos tienen una postura política súper fuerte, ¿no? Y tienen una obra que se llama Tortillas con Chicle, que yo la vine a ver aquí a Garibaldi, que es una confrontación como con el pueblo, y es como bien vivarachera y todo, pero son puros antihéroes, ¿no? Y está como el hijo del campesino, la mamá buscadora, el estudiante desaparecido, la prostituta, todas estas personas que no son nombradas, ¿no? El activista. Entonces, como que siento también eso fue como una evidencia para mí de decir, güey, claro que se puede hacer algo, ¿no? Ir a esas funciones y verlo a la gente en la calle, verlo y gozarlo, ¿no? Y recuerdo que traían unos sartenes y le hacían así en la cara a la gente, así de, despierta, y ponían el Chavo del Ocho, se ponían a bailar, ¿no? Y la gente no entendía si estaba bien o no, pero terminaba y la gente se quedaba con una reflexión, ¿no? O sea, algo se iban preguntando, y a mí me volaba la cabeza, ¿no? Y conocí performance y todo, entonces yo me enamoré del arte, ¿no? O sea, yo dije, wow, esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces ella nos hizo, Luz Ureña, te amo. ¿Sí está haciendo esto? Sí, gracias. Sí, porque, sí, de verdad. Desde niño siempre tuve un crecimiento muy controlado por mis papás, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues sí, tuve contacto con ello, pero también llega un punto en donde también uno se vuelve como insensible, ¿sabes? O sea, aunque lo tengas enfrente no lo ves porque no sé, te cierras a un mundo en donde te encuentras a ti mismo. Pero también eran los lugares y los momentos en donde yo me sentía libre, ¿no? Y me sentía como feliz y contento. Y en algún punto de la vida yo le dije a mi mamá y a mi papá como, oigan, yo quiero estudiar danza, pero pues yo era un niño muy tímido, entonces no me escucharon y pasó, ¿no? Ya después de 3 años, o 4 o 10. Sí, consumías danza entonces como niño, o sea, había... Sí iba a teatros, así, pero por ejemplo también no había una educación, o sea, sí querían como que yo absorbiera y así, y en general, pero tampoco había como algo consciente, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un trauma porque cuando era muy niño me llevaron a una función de danza buto, ¿no? Entonces fue como... O sea, pues yo salí soñaba con ese pedo, ¿no?
Se ¿Cómo pasó ves? de lanza tu papá. Don Pedro, qué pedo. Con espectros y así, bueno, o sea, como con, y con Claro. esas imágenes, entonces, pues en un punto de mi vida en donde hubo como una ruptura conmigo mismo, me di cuenta que tenía que entender el mundo, ¿no? Y el arte fue ese puente para encontrarme a mí. Campeón. Y entonces decidí como que me iba a entregar totalmente a eso porque yo estaba totalmente perdido, no sabía qué pedo, pero eso me decía como, era como un mapa de alguna manera, ¿no? A irme encontrando para yo hacer más bien ese mapa, ¿no? Como y conociéndome porque también pues toca sobrevivir, ¿no? Y a veces como que pues sí está como lo económico y está como todas estas otras cosas, pero también hay demonios dentro de nosotros que luego no nos dejan, ¿no? Y dentro de y como familia y como así ahí lo seguimos compartiendo, ¿no? Y como amigos lo seguimos conviviendo de esa manera. Y entonces para mí el arte como poderme transformar y ser otras personas y tener otras experiencias o otros pensamientos, ¿no? Porque digo, también yo me trastornaba y quería pensar cómo hacía del baño, ¿no? Esa cosa, ¿no? Porque pues en la danza contemporánea pues no es como que sea un personaje específico, sino es algo, a lo mejor no tienes idea y es justo como descubrir eso y dentro de eso es como te descubres a ti porque pues tienes que ver, ¿no? De dónde rascas, ¿no? Porque veo que todos hablan de sus orígenes muy orígenes. Y pues a ver. Déjenme regreso. Sí, de los orígenes. Yo fui chomecina. No, pues creo que yo tengo una historia un poquito contrastante, ¿no? O sea, justo yo aunque tuve una infancia muy vasta en cultura, muy vasta como en lectura, pero todo desde la teoría porque vivía en un pueblo un poco aislado de pues, los teatros y de toda la escena cultural. Que bueno, estamos en la CDMX, que es un lugar donde la escena cultural es vastísima y loquísima y en todos lados encuentras algo, casi todos los días. Me arriesgaría a decir que todos los días encuentras algo. Bueno, una propuesta artística. Entonces como que yo lo veía desde pantallas o lo leía en libros o veía libros de ilustraciones. Entonces, pues nada, como que sí tuve un acercamiento muy desde lo teórico. Yo era como, oh, yo solo quiero ser uno de ellos, ¿no? Jugar con ellos. Pero mi familia era como muy de, no, tú tienes que ser ingeniera o científica. Y entré a una carrera de esa índole y pues un día dejé la universidad y decidí estudiar arte. Justo motivada por esta ensoñación, ¿no? Por esta esperanza de... El arte es un espacio de libertad. El arte es un espacio donde puedo ejercerme autónoma y libremente. Y traca, ¿no? No siempre. Justo fue el encuentro de que el arte también entra en un sistema. Y este sistema, pues a final de cuentas, también rige ciertas partes de lo artístico. No solo es libertad absoluta. Entonces, como que ahí también hubo como una especie de chip de, pero si a mí me generaba esto, porque en la escuela, en la academia, en la profesionalización, no está siendo padre. Y pues nada, tras el análisis es que hay dinámicas que justo permean estas instituciones y estas enseñanzas y estos saberes y estas experiencias artísticas. Entonces, pendular justo la convergencia de tantas personas que queremos no perpetuar eso, es como el encarar ese sueño de infancia, de lo que yo veía en los libros que creía que podía ser, que obviamente no sé si sea así, yo lo veía pues, muy chiquilla, ¿no? Pero pues era lo que yo me imaginaba, ¿no? Como este espacio de libertad, y es algo que hemos encontrado aquí. Bueno, yo lo he encontrado, espero que mis compañeros también, ¿verdad? Pero ya, orígenes. Pues todo comienza con 1900 Violeta y Borra del Bosque, porque pues originalmente nosotros a este espacio llegamos, bueno, yo llegué como por estos movimientos sociales y conocí el espacio porque
aquí hacían asambleas y todo, y pues aquí estaba, ¿no? Y en los plantones nos dejaban venir aquí a los baños, estaba chido. Güey, era un gran paro, o sea, Sí. ¿no? Entonces, después de años, conozco a Mar, y a partir de eso nos hacemos pareja y conocemos al maestro Pedro. Bueno, yo lo conozco. Bueno, yo lo conozco, ¿verdad? Él ya lo conocía. Desde unos 30 años antes. Todavía le sigo conociendo. Sí, nunca se termina de conocer a alguien. Y este señor, pues, es todo un personaje, es una parte clave también de Super Pedro. de esto. Sí. Super Don Pedro. Entonces, pues, conocemos a este señor y nos invita, ¿no? Como a dar funciones, como de va a haber un conversatorio y vamos a hacer una función por el Día de la Mujer, ¿quieren bailar? Claro, ¿no? Y entonces, pues, aquí abajo hay un teatro que tiene unos murales de Aurora Reyes, que es una de las primeras muralistas mexicanas de México, que eso está chido. Entonces, pues conocemos este espacio, ¿no? Y así, y un espacio abandonado, y yo así de, ¿qué onda? Ah, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Por qué está así? ¿No? Entonces, conozco a Marcos, dice, no, pues es un espacio tomado. Y yo, ¿y cómo funcionó eso? Ah, y Marcos va a contar la historia a continuación. De la estación. De la centro. Pues es este espacio es bueno, lo que me han contado, ¿no? Porque tampoco fue como que yo lo viví. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda, cuenta la gente, cuenta las personas. Lo que la gente... no, ¿verdad? Nos van a cobrar, ¿verdad? Que este es el primer espacio que bueno, los maestros en algún punto pues no tenían como ningún derecho, ¿no? Y pues también en un punto, como en todos los trabajos, uno dice como, bueno, ya estamos dando más horas, necesitamos más sueldo, ¿no? Entonces, pues empiezan a organizar las personas y se vuelve como justo esta organización que busca como defender esos derechos, específicamente de los maestros. En un punto le dan a este espacio y a esta organización este espacio el gobierno como ya oficialmente y como aceptando que tienen derechos, ¿no? Entonces también es como pues dentro de la historia laboral y en general es como son logros, una, ¿no?, gran como, victoria. Y bueno, también pues justo como todas organizaciones, pues muchas veces se deja ir muchas personas como por el interés, ¿no? Y bueno, se dividen siempre, ¿no? En modos de pensar y pues un modo de pensar apoyaba al Estado desde ese entonces y el otro no. Y le quita entonces la coordinadora nacional al sindicato, ¿no? Que en realidad los dos funcionan de la misma manera, solo que pues uno tiene apoyo del Estado y el otro no lo tiene económicamente, pero en este momento sí es válida la palabra que hay una participación y el trabajo, activa, ¿no? Porque pues hay un trabajo de organización y también no solo es como la cosa de los derechos para los maestros, sino también los derechos para los alumnos y los estudiantes y la sociedad en general, y los de educación, ¿no? Ajá, claro. De qué es lo que está bien como sociedad aprender para salir adelante y también como apoyarnos a nosotros, ¿sabes? Realmente quien tiene esa inquietud en este espacio específico es Val. Pero, o sea, hablando de eso, Claro. todos los artistas necesitamos un espacio para ejercer Claro. nuestro arte, ¿no? Y qué difícil es tener un espacio para ejercer nuestro arte. El encontrar un espacio para ensayar es una cosa dificilísima. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque la danza requiere un suelo específico, quizá, porque requiere cierta privacidad. La danza específica que hacemos, vaya, que es danza contemporánea. Bueno, yo hago teatro físico, pero este grupo se gesta de la danza contemporánea, que pues tiene trabajo en piso, por tanto el piso tiene que estar limpio, tiene que ser un piso liso, que no lastime a los bailarines. Entonces encontrar un espacio con esas condiciones es muy complicado y es caro, suele ser caro, porque el arte No es para todos.
no está, Seguro. no No está es accesible. diseñando. No es accesible a todo el mundo, porque Exacto. una vez más entra en un sistema capital que pues todos entramos en el Vamos sistema. a abolirlo. ¡Abajo el capitalismo! Ay, sí, por favor. Pero bueno, entonces, o sea, cuando yo llegué a este espacio, todavía no estaba como lo ven ahora desde sus pantallas. Era un espacio mucho más vacío, con un color verde menta, abandonado, o sea, se sentía un aura de abandono, y aún así pues empezaron a ocuparlo Val y pues como que ya tenía como un pequeño equipo, ¿no? Un pequeño equipo de clases, pequeño equipo de docentes, y pues Marcos, ¿no? También fue quien se aventó muchas de las cosas de optimización del espacio. Y yo llegué y dije, qué maravilla que hay un espacio tan grande disponible para les artistas. Y que sea un espacio pensado para compartirse, ¿no? O sea, que no sea como mío, y no te lo presto, y si lo quieres te cobro 800 pesos la hora, porque es mío. Entonces, eso sobre los espacios y cómo los artistas estamos muy necesitados de espacios. Empezamos a ensayar acá justo con la necesidad de crear una obra y pues no había espacio para donde ensayar, ¿no? Entonces se pide el teatro de acá abajo, en el cual se ensayó casi 5 o 6 meses y pues fue un proceso súper chido, ¿no? Y también hubo un tequio que se tenía que hacer en el espacio, importante también de ocupar espacios, es asumir responsabilidades respecto a ellos, ¿no? Porque mucha gente dice, claro, abramos espacios y necesitamos, pero no son capaces de cuidarlos, de darles mantenimiento, y simple hecho, por ejemplo, el teatro, el cine y las artes se me hacen muy de comunidad, o sea, se me hacen totalmente de comunidad, ¿no? Pero el sistema está diseñado para separarnos, incluso los sistemas de las escuelas, ¿no? Y la forma en la que están, ¿no? En las compañías de danza, porque es como hay un principal o dos principales y de ahí los demás son como cuerpo de baile, ¿no? Entonces, pues incluso en las escuelas existe cierta competencia por un solo lugar, ¿no? Entonces, dentro de este diálogo, pues también es crear ese impacto que sea diferente, ¿no? Abrir nuevos espacios y que se presenten diferentes personas, ¿no? Y nace esta necesidad de tener un espacio donde ensayar y tener un espacio donde presentarnos. Y un día el auditorio estaba ocupado por una Asamblea Nacional de Maestros y fue así de, pues, estamos a punto de estrenar el 4º piso, ¿ok? Subimos al 4º piso de la CENTE y nos encontramos con este espacio vacío, sin luz, pintado de menta, sin piso, con grafitis, oliendo mal, con basura, escombros de cosas, goteras, sin iluminación. Y ahí es donde les digo así como de, ¿se imaginan un salón de danza aquí? Y Mar dice, estaría. Y recuerdo que Kitse también dijo, pues fíjate que estaría bien, así. Entonces, y de ahí como que eso pasó como en octubre del 2013 a 2023. Ay, ojalá, en el 2023. Y para esto, dentro de los objetivos de diciembre, es como hacer una gestión, una planeación de cómo vamos a gestionar que se nos brinde ese espacio para poder hacer algo. En un principio era ensayar y dar primero clases. Preguntar, ¿no? Si Preguntar, es posible, claro, si era posible, ¿no? Y llevar una propuesta, porque sí se les presentó una propuesta a los maestros de qué es lo que se va a hacer, cuáles son los objetivos. No, y fue como de, sí es posible, pero justo... Ahí está. Llega otra bandita que la verdad es que la comunidad y la familia y los les amigues son parte fundamental de este proyecto también, ¿no? Porque pues fueron nuestra familia la que nos ayudó a poner el piso, a pintar, y pues Mar y yo, o sea, de días de no dormir, de barrer, limpiar, acomodar, y es a lo que me refería, ¿no? Como que todos queremos espacios, pero realmente pocas personas están dispuestas a decir, cámara, jalo, ¿qué se tiene que hacer para que esto funcione? Y entonces dentro de ello nos encontramos con las personas que sí creían en el proyecto, ¿no? Porque cualquier otra persona era así como de, güey, es demasiado, bye, ¿no? O simplemente, ¿y qué vas a ganar? ¿No? O sea,
¿no? O privatizarlo, ¿no? O sea, decir, pues el huevo es mío y ya. ¿no? O Y no se lo presto. Y no se lo presto a nadie más y lo rento y bla, 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 ¿no? Pero justo no va por ahí, ¿no? Porque también es una lucha que estamos haciendo. Lo que queremos es abrir espacios porque somos una bola de rechazados que nadie nos los daba, ¿no? Y entonces esta gente se organiza y se abre sus propios espacios y les permitimos a las personas que vengan y ocupen estos espacios, porque eso es lo importante de este lugar, habitarlo, porque es un espacio, pero un espacio es vacío, sin nada, ¿no? No existe. Pero hay que, o sea, gracias a todos los que estamos aquí, tanto las personas que han ayudado a la transformación del espacio, tanto como del proyecto madre, de la semillita que se puso, de cómo ha ido germinando y creciendo y cada vez tiene más ramas, como de verdad esto es una gran evidencia de lo que es pendular, ¿no? Y Ámbar, el somnióptero, lo entendió muy bien, ¿no? Cuando fue parte del proyecto y todas las personas se fueron sumando poco a poco, pues tuvo más sentido todavía, ¿no? Porque era así como de claro que tiene sentido lo que estamos haciendo y por lo que estamos haciendo. Aunque al principio solo éramos 2 gatos y luego ya éramos 3 y luego ya éramos 4 y luego 5 y luego ahorita 7. No somos 7. Pero pues esto ha ido creciendo. Pero es ¿no? una comunidad, ¿sabes? O sea, como es que una hay, comunidad. La gente igual, pues hay 7 o 8 personas que estamos todos los días a lo mejor, ¿no? O no estamos, o sea, aunque no estemos físicamente, pero allá estamos. Pero las personas también ya están, ¿no? Y también es importante porque justo, pues es un espacio para compartir, ¿no? Pues a mí me impactó. O sea, en varios sentidos. O sea, Impactada quedé. Ajá, sí, en un sentido de impactada quedé, porque yo durante mucho tiempo tuve el deseo de esto, de tener una plataforma escénica, de tener un foro, de tener un lugar donde convergieran clases con pedagogos, con docentes que tengan preparación profesional, con pedagogías disidentes, con pedagogías más amables. O sea, ese era así de que mi sueño. De hecho, tengo una carpeta así de que mis metas a 5 plazos con mi colectivo, ¿no? Y estaba dentro de ello eso, ¿no? Plataforma escénica, plataforma pedagógica y plataforma de investigación artística. Entonces yo llegué acá y dije, pues no saben ni cómo lo están haciendo, pero lo están haciendo. Y después de un poquito de organización, ¿no? Ahora ya tenemos un poco más de idea de qué estamos haciendo ¿Y para dónde vamos? Pero, o sea, de inicio a mí me impactó sí se puede, me recordó que sí se puede. Y además, creo que también el impacto yace en el cómo se están haciendo las cosas y en el cómo, desde cómo se toman las decisiones, que suelen ser pues súper dialogadas, en el cómo los docentes dan clases a sus alumnos, en el cómo intentamos dialogar o colaborar con las personas que vienen aquí a presentar sus puestas en escena, sus obras. Entonces es en esa cotidianidad, en la forma de hacer las cosas donde yo creo que se impacta pues justo el quehacer artístico así de manera inmediata. Y luego el impacto comunitario, ¿no? O sea, sí han habido personas que suben y dicen, ¿qué onda que esto existe en el centro de la ciudad? O sea, es como un oasis. Y no son mis palabras, o sea, recuerdo que alguien lo dijo, no recuerdo quién, pero recuerdo que alguien lo dijo, ¿no? Es como un oasis, es llegar y después venir del metrobús, de estar así escuchando claxones, estar escuchando todo, y aquí llego a mi clase de movimiento animal, o llego a mi clase de popping, o llego a ver una función, no sé qué está la ludoteca. Entonces, el impacto en la comunidad de darles justo un espacio seguro para poder existir, porque se ha vuelto difícil existir, y existir es difícil. Entonces, los espacios son hostiles, la gente es hostil, el mundo es hostil. ¿Por qué ser hostiles aquí? Y creo que ese impacto también lo tenemos en la comunidad. Hoy que nos presentamos en el Teatro del Pueblo era así como de, oye, es que ojalá pudiéramos tener acceso a este espacio más fácil, ¿no? Y así es como de, no, llena tu oficio un año antes, ¿no? Y es como de, uy, qué difícil es ese acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque está organizado por el gobierno. Y el Teatro del Pueblo es importante mencionarlo porque pues antes estaba organizado por los locatarios de ahí y era el Teatro del Pueblo. Y después de eso
se apropiaron de él. Obviamente el teatro, cuando algo no tiene recursos, evidentemente pues le falta mantenimiento, ¿no? Claro. Y más cuando pues el gobierno maneja de la forma en la que manejan los ingresos y todo, entonces pues obviamente las personas que tienen subsidios del gobierno pues van a tener acceso a mejores condiciones, mantenimiento, bla, bla, bla. Entonces te privan y el teatro lo tomaron, está precioso, quedó increíble, pero pues el público está enojado. Ya, ok. Porque ya no tienen ellos como esa libertad. Creo que hace poco hablábamos en un conversatorio que hablábamos sobre la colectividad y pues hubo mucha charla sobre lo difícil que es la colectividad y pues sí, es difícil, pero también es difícil y cansado ir a una oficina todos los días a dejar 8 horas de tu vida por un sueldo miserable. Un día de tu vida es un pollo asado, eso no está bien. Entonces, bueno, vale lo que un pollo asado, eso no está bien. Entonces, creo que este espacio también está buscando cansarse por los motivos correctos, o sea, bueno, el espacio no, las personas que estamos aquí, ¿no? Digo, el espacio, bien, gracias. No, pero sí, lo importante es que hay otras formas de organización, hay otras formas de generar recursos, hay otros recursos además del dinero que podemos utilizar y que son muy valiosos y que nos han construido como espacio. Digo, obviamente ocupamos el dinero, por favor vengan a las clases y denos su dinero, pero lo ocupamos para que el espacio siga existiendo, para que nosotros podamos comer. Y para que esté más chido para todos. Exactamente, para darle también una retribución digna a las personas que trabajan en este espacio, porque también encontrar una retribución digna como artista está canijo, porque el sistema está canijo y el arte está como en las prioridades más bajas del condado. Entonces, hay muchas maneras de generar recursos y de generar colectividad y generar trabajo para mantener estos espacios. Jason Robinson, que viene desde Panamá para apoyarnos en este gran proyecto. Pues he tenido de todo, ¿no? Creo que parte también de la creación de este espacio, pues en un principio yo creo que es muy mágico, o sea, lo tengo muy claro, porque el mismo espacio va pidiendo lo que necesita, ¿no? Y hay cosas que realmente a veces no caben, y las escupe, así, de verdad. O sea, es como... Y tú, ok, disculpa. Sí, y tú, espérame. Perdóname. No lo vuelvo a hacer. Entonces, o sea, como que también ha sido una lección, ¿no? Porque estamos aprendiendo. Y al final, o sea, estudiamos artes y es importante decirlo, ¿no? O sea, vamos aprendiendo sobre la marcha y nos parece importante también, ¿no? Y que se quede aquí y también abrirlo a las personas correctas, porque también nos ha pasado que dentro de las cosas que hemos permitido y nos hemos abierto a personas que no tienen los mismos objetivos ni las mismas visiones y solo ven el espacio como un espacio para aprovecharse de él y obtener y pues sí, ¿no? Ser parte de este otro sistema del que hablamos en donde pues todo va a su beneficio y su propio ser y empresarial, ¿no? Exacto, también, ¿no? Como muy de, sí. Y la verdad es que no va por ahí, ¿no? Entonces, el mismo espacio y esas mismas personas, o sea, hay veces que de verdad nosotros no tenemos que hacer nada, o sea, solitos es como de, bueno, me largo, y tú, bueno, muchas gracias. Bueno, Dios, gracias. Traes un pan si vuelves. Entonces, pues también... Más para mí. No nos casamos, la verdad es que no nos casamos con las malas experiencias, decidimos aprender de ellas y decir como de, ok, pasó esto, bueno, no va a volver a suceder porque aprendimos de ello y nos vamos a preparar para ser mejores, ¿no? Y entonces, en base a ello, pues también el espacio se ha ido transformando, ¿no? De que, hay que poner un telón negro, así como de, no funcionó tanto la pared que estuviera alrededor blanca, muy bien, pintémosla de negro, ¿no? Ya aprendimos que eso no funcionó, ¿no? Y también como de, ok, el audio no funcionó de esta forma, muy bien, ya aprendimos que no funcionó de esta forma, entonces, pues somos muy movidos, eso me parece importante también, ¿no? Que somos bandita súper movida, que tenemos el hambre voraz de que esto funcione, de que esto sea real, que ya es real, pero que siga existiendo durante mucho tiempo, ¿no?
y no solo para nosotros, ¿no? Porque pues hubiera sido bien fácil decir se cierra y vaya, pero pues no va por ahí, ¿no? Nuestra misión es más grande que el dinero, es más grande que nuestro tiempo de vida, ¿no? que nuestro tiempo. Claro, porque a mí me gusta mucho trabajar con niños, ¿no? Y pues los niños son un gran semillero muy chido que absorbe todo como una esponja, así, muy cabrón. Y dentro de ellos mismos he aprendido que sí se pueden generar cambios, ¿no? Y a través de mí, yo me veo de niña y yo dije, me hubiera encantado poder tomar una clase de danza en un espacio como este gratis, ¿no? Porque también hay, o sea, hacemos eso, ¿no? Damos acceso al arte así, por el placer de hacerlo, ¿no? Porque tú quieres, o sea, si tú vienes y tienes las ganas de hacerlo, ven y comparte con nosotros, no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, eso veremos después. Sí. Si tienes dinero, obviamente paga, no seas tacaño, No, pero es si que no sí, tienes dinero, o sea, y eres Acércate una y no te persona prives de la experiencia. que de verdad tienes ganas de acercarte al arte, no sabes de qué forma hacerlo y estás buscando un espacio seguro, aquí es el espacio, porque podemos brindar eso y eso es parte fundamental de lo que nos hace esta comunidad. No, pues más bien yo la confrontación con mi visión la tuve antes. O sea, justo yo llegué aquí después de una ruptura muy fuerte en mi... Justo yo tenía como una idea muy a esto, en otro espacio en el que trabajaba, y pues no, banda, yo era la única que pensaba en eso y todos los demás no. Puedes cortar eso si quieres, pero... No, no, hombre, etiqueta, no es cierto. piedras para quien... no es cierto. No. Era bromi, Recap. corta, no sale. No, recap. Vale, yo tuve un desencuentro como con mi visión antes y en este espacio más bien fue como, ok, me doy cuenta que sí se puede, pero quizá no se puede de la manera en la que yo creí que se podía. Sí, venía así como de... Ajá, y... Yo soy buena onda, tranquila. sí venía así como toda traumada, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, creo que la visión se ha cambiado, en mi caso ha cambiado como para más grande, o sea, quizá como para pensar en que todos esos sueños que yo veía muy grandes son logrables, son posibles, porque yo ya me había desencantado, ¿no? Como de, no, en Chile no se puede, no es posible trabajar en colectivo, y ya estoy harta. Pero aquí encontré que algo que me gusta mucho, que alguna vez leí en la radio, que es tu cansancio, no, tu, ¿qué? Alguna vez lo leí en la La vida es radio. cansada. No, ese es otro. Yo me sé varios. No, alguna vez leí en la radio que tu objetivo tiene que ser más grande que tu cansancio, porque pues es la única forma de soportarlo. Y sí, en este espacio creo que hemos estado súper cansados, de verdad. Hoy y no solo, ya es tarde. Y no solo, son ya casi las 11 de la noche, creo. Pero nos acaban las cosas que hacer. Exacto, pero aquí estamos. Pero el objetivo es el cansancio más físico, grande. todavía dices, pero de repente el cansancio emocional, el decir, chale, esta función no le cayó a nadie porque pues somos una especie emergente. Chale, hoy me siento de la fregada, pero aún así tengo que recibir a personas porque pues es mi chamba. Chale, yo quisiera irme a viajar un rato, pero no puedo porque Pendular pide cosas y no yo me se deja. las voy a dar, ¿no? Entonces, todos estos cansancios también, bueno, en cómo transformó mi visión un poco, fue justo como eso, como, esta vez sí vale la pena cansarse, esta vez sí me quiero cansar porque está muy chingón lo que estamos haciendo y no solo es por y para mí, y creo que eso es lo que más me hace sentir chido, como, vamos banda, sí se puede, semos varias que queremos lograr esto. Entonces mi visión cambió hacia ese sentido. Y también un poco golpecito de realidad de repente, tenemos que administrarnos mejor, tenemos que organizarnos mejor. Como colectiva, las ganas no son suficientes, sí requiere una organización fuerte y tiempo de autoconocimiento, de reflexión y de autogobernamiento. También. Porque sí, o sea, te tienes que autogobernar para poder, autogobernar por poner un nombre, ¿no? Algo reconocible, pero ser consciente de quién eres para poder aportar al colectivo. Entonces, eso también cambió mi visión, como, ok, sabe quién eres, sabe cómo puedes aportar y compártelo con el colectivo
para que justo... Unamos fuerzas. Ajá, para que justo se llegue más fácil al objetivo. Bueno, más fácil entre comillas, porque como ya dije anteriormente, es difícil, pero vale la pena. Yo creo que es que lo hagan, ¿no? O sea, justo Sí. es que se hagan las cosas y como... Y creer, y al final la sociedad siempre, o sea, siempre va a haber alguien que te va a juzgar. Entonces, y como artista también, justo, ¿no? Porque uno también siempre está encontrando y buscando su camino y a veces lo encuentras en alguien y a veces no, ¿no? Y no sé, y al final, pues nacemos y renacemos. Entonces... seguimos creciendo y seguimos recreándonos, ¿no? Y dentro de nuestra misma vida lo seguimos haciendo. Entonces, que no tengamos ese miedo de vivir, ¿no? Que no tengamos ese miedo realmente como de hacer las cosas, porque la vida va a salir, ¿no? Y porque el dinero de alguna manera también, ¿no? Tenemos que dejarlo como de... Sí. aparte, ¿no? Tenemos que ser conscientes. Si tienen dinero, Sí. paguen. Exacto, y si hay dinero, o sea, Inviértelo en justo como ser conscientes y compartir, ¿no? Y que la gente se dé cuenta, porque esto de que el arte esté en crisis y que esté así es porque la gente ni siquiera lo percibe, güey. O sea, la gente está allá afuera vendiendo y así, y es como, ni siquiera conocen que uno está aquí en un huevito intentando bailar y haciéndole como, y uno dice, no mames, yo entregué ahí mi vida, ¿no? Y así como el niño de los chiles, como, pues al chile, ¿tú qué, güey? Yo acá ya vendí 10 varos y ya me hice un taco apenas, ¿no? Entonces es como, son realidades muy distintas, Claro. donde uno está luchando y queriendo porque el arte viva, pero pues aquí en México y en el mundo, ¿no? Aquí, pero sí, México es como una realidad justo como de todo el mundo, porque es tan rico que tenemos, ¿no? O sea, todo el proceso de vida, muerte, renacimiento y lo que sea, ¿no? y socialmente y económicamente también, ¿no? Así como hay gente muy jodida y gente muy rica. Pues yo les diría que lo planeen. Algo importante es la organización Sí. y la planeación. Y ser muy realistas con los objetivos y también ser compasivos consigo mismos. Eso es muy importante, ser compasivos consigo mismos. Las cosas no siempre van a pasar de la forma en la que queremos, pero el hecho de que estemos en la acción, eso ya implica un gran paso, ¿no? Tan solo así de simple de tener una idea de, ¿y si hacemos un salón? A pasar y escribirlo en un papel y decir como, proponerlo, ¿no? Desde ahí ya lo estás materializando porque lo estás escribiendo, ¿no? Sí, claro. O sea, mi propuesta es así y a partir de ello, como poco a poco, dentro de las acciones mínimas para llegar a un objetivo grande. Y también el capitalismo nos quiere vencer y nuestra única forma que creo que podemos, pues, o sea, estar mejor. Resistir. Resistir, exactamente. Resistir es organizándonos y pues hacer asambleas, ponernos de acuerdo, discutir las cosas y problematizarlo, porque es importante problematizarlo, porque nos cuestionamos y podemos llegar a este tipo de diálogos y se pueden abrir este tipo de espacios. Entonces, no se rindan y planéenlo, organícense y sean compasivos consigo. Yo les diría, aprendan a usar Excel. Tengan una buena estrategia de publicidad. Una buena agenda. Y en general mantengan organizadas las cosas. Porque... Te va a ahorrar. Porque tienen esa pausa de trauma. No, porque lo que nos ha pasado en Pendular es que creció muchísimo y muy rápido, justo porque muchas personas tienen la necesidad que nosotros teníamos. Hay una bola de rechas. Hay una bola, sí, eso que dijo. Entonces, eso que dijo también por allá. Ni entendí, pero bueno, o sea, el espacio empezó a crecer muy rápido y de repente era como, diablos, ¿no? Ya tenemos agenda llena, sacamos convocatoria, 30 propuestas, tenemos agenda llena hasta julio. Entonces, afortunadamente, pues sí contamos con ciertas herramientas de organización, pero de no ser así, o sea, hubiera sido caótico, Sí. muy caótico. Si hubiera sido como de,
Exacto, No pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, en cuestiones tácitas y específicas, Excel es una gran herramienta en serio, ¿no? Y la publicidad, la difusión, la verdad es que no importa que tengas el mejor proyecto del mundo si no Y le metas se todo le el da, si no se le da esa difusión, si no se le da esa voz. Y esa voz tiene muchas maneras. Buscar la correcta para el proyecto creo que es esencial. Y yéndonos a una cuestión más ideológica, yo antes era una persona súper pesimista y creo que ahora he optado como por una especie de optimismo radical, pero no optimismo de, ay, sé feliz y todos somos felices y todo está bien, porque no es cierto. Pero igual sé feliz. O sea, sí, cuando pero... puedas. O sea, sí, Sí, pero... cuando puedas aprovecha. Aprovechalo, porque... La putiza está buena. Bueno, pendular a ser feliz. O sea, sí, pero a lo que voy es que este optimismo nos da esperanza y si no hay esperanza no hay forma de cambiar el mundo. Y si no creemos en que hay una forma de cambiar el mundo, este proyecto no existe. Entonces hay que aferrarnos a que existen otras maneras de vivir, otras maneras de amar, otras maneras de comer, otras maneras de ejercernos como artistas, otras maneras de nombrarnos como comunidad y como colectiva. Creo que aferrarnos a que hay otras formas de hacer las cosas es lo que a mí me mantiene constantemente en esta lucha, porque sí es una lucha y sí creo que es una resistencia, porque justo el sistema nos orilla, ¿no?, a hacer algo muy específico y resistimos hasta ir de ahí. Y eso, aférrese, carnal, aférrese, pero aférrese sabiendo Excel. Resistiendo. De una manera organizada, sí. Sí, organicémonos, organicémonos. Organicémonos. Había ya tanto interés de justo no solo nuestras amistades, sino otras personas que conocían el espacio, que decidimos sacar una convocatoria, más que con la intención de tener una curaduría específicamente, así de, decir quién sí y quién no, porque... Pues, abrir espacios. ¿no? Organizarnos. Sí, O sea, claro. la intención de la convocatoria fue tener una cartelera organizada con meses de antelación para poder justo hacer la difusión adecuada. Porque pues de repente era como, ¿puedo presentarme el fin de semana? Y es como, o sea, sí puedes, pero son 3 días de difusión. Entonces, esa era como un poco la intención de la convocatoria, más que ser una selección. Sí, como de, ay, tú sí, tú no, tú sí, tú no, Sí, porque no. tampoco queremos Tampoco. entrar en ese tipo de esquemas, ¿no? Sino más bien es como abrir la oportunidad a que distintos artistas de distintas índoles también, porque, o sea, como artistas visuales, también es importante mencionar eso, ¿no? Porque Pendular no se hizo un estudio de danza, ¿no? Se hizo un espacio cultural porque la necesidad es amplia, ¿no? Tanto para fotógrafos, artistas visuales, de cine, de teatro, de música, de danza, etcétera. Entonces, pues sí, incluso se abrió la ludoteca, ¿no? Pensando como en la literatura, ¿no? Y que también, pues estos espacios poco a poco se han ido dejando de existir. En esta convocatoria, afortunada, sorpresiva y mágicamente, nos llegaron muchas propuestas, tantas que el espacio no pudo albergarlas a todas. Sí. Entonces sí tuvimos que elegir. ¿Cómo elegimos? La verdad es que hubo personas que no cumplieron todos los requisitos de la convocatoria, entonces pues de ahí pues ya era Sí. como... O sea, Sí. recuerdo una que decía como la convocatoria de febrero a julio y decía como para presentarse en octubre y fue como pues no, entonces esta propuesta pasa al siguiente O semestre. como carpetas que no tenían video y cosas así que también nos parece importante, que es otra brecha que estaría chido en algún otro momento abrir con otras personas, de cómo hacer tu carpeta, ¿no? Claro, sí, Como, porque también, pues justo, como Pendular va mucho sobre la marcha, mucho también las problemáticas que se han presentado nos ha hecho responder hacia esas necesidades, ¿no? Como de, ok, ¿qué tenemos en Pendular? Pues hay que hacer un rider, ¿no? Entonces, o sea, como que, ok, y entonces se hace. Y poco a poco se ha ido así evolucionando, y la neta es que tenemos un equipo muy chido, y eso es lo que ha hecho que también Pendular así, y los maestros también tienen este entendimiento y esta hambre de querer que el espacio siga creciendo y sigamos creciendo en comunidad y que todo suceda, ¿no? Porque pues también muchas de las funciones es por amigas de amigos y que escuchan y que va de voz en voz y que ya pasó por aquí, ¿no? Y también luego hay personas, el otro día me dijeron,
El otro día una persona escuché en el metro que estaba hablando de pendular y yo, wow, qué padre, ¿no? O como tan padre, ¿no? Que la propuesta llegó hasta Colombia y a Sí. Panamá, ¿no? Y entonces, y a Brasil, ¿no? Entonces, Directamente. qué bonito también poder hacer estos enlaces internacionales y latinoamericanos, ¿no? Y poder recibir esas personas aquí en esta casa, ¿no? Con esta misión, con esta lucha, con esta resistencia. Ajá, entonces, pues esa selección ha tenido que ser más logística quizá que de un criterio artístico específico, porque justo al no querer replicar otras dinámicas como de exclusión, creemos que se merece la oportunidad de un escenario, ¿no? O sea, estas propuestas artísticas en las que se les invierte pues tiempo, esfuerzo, energía, pensamiento, alma, porque pues no sé, pero yo creo que todos los artistas imprimimos un poquito de nuestra alma en nuestro quehacer artístico. Entonces, justo hablando de cómo responde a las problemáticas, pues yo he estado mucho del otro lado. Yo he sido la persona que se postula a espacios culturales, yo he sido la persona que lleva un colectivo, ¿no? Entonces, Todos. entonces estando del otro lado, ha sido como, ok, entonces, ¿cómo puedo facilitarle a las compañías un poquito, o a las personas que quieran presentarse, o a los artistas visuales, o a los conciertistas, este trámite, ¿no? Que no sea como, ay, meter una convocatoria y esto y lo otro y qué tal, porque pues tampoco justo va de esa exclusividad. Y es gratificante, ¿no? Justo que es un espacio de, no sé, hemos visto compañías desde muy principiantísimas hasta compañías ya así súper pesadas en la danza, ¿no? Artistas visuales también, ¿no? O sea, que vienen a presentar esos pininos artísticos y otros artistas visuales que ya son así, personas muy, muy renombradas, ¿no? en la escena. Entonces es maravilloso cómo fluctúan todas estas experiencias. Y que hay lugar para todos. Exacto, o sea, tanto experiencias la experiencia profesional como las experiencias específicas de estar aquí viéndolo existir, ¿no? Entonces, básicamente así la selección. ¿Cuándo creen que se Pues que vengan a conocer, que vengan a disfrutar, que vengan a conocerse en este espacio, que somos un espacio en donde pueden conocerse de una manera muy amable. Y entonces, si se quieren dar la oportunidad, aquí estamos abiertos a recibirlos. Pues yo quiero decirles a la comunidad que ha resistido en este año, gracias infinitas. Ya me puse a emocionar. Porque la neta, pues para eso se hace este espacio, ¿no? Para eso seguimos resistiendo, creando. Gracias a la CENTE por permitirnos estar aquí. Gracias al maestro Pedro por ser ese enlace tan fuerte y salvarnos y ayudarnos en todo lo que ha conllevado el espacio. Y gracias al espacio también porque definitivamente tiene vida y es mágico. Y vengan a conocer esa magia, sean parte de esta comunidad bonita, parte del logo y de lo que hizo aquí Insomnióptero es muy evidente de que somos una comunidad, todos somos únicos, inigualables, complicados, pero también preciosos, y a partir de eso pues hay que conocernos, así es que vengan a conocer la magia de Pendular. Yo creo que la única vía para subsistir a este mundo tan sublime, a este mundo tan maravilloso y a la vez tan aterrador es la organización. Y estoy convencida que las artes son una vía para construirnos como seres humanos más conscientes quizá de nuestro entorno y de la otra persona, de que no estamos solas, soles. Y este es un espacio donde reside esta organización esperanzadora, y ayúdenos a que se haga realidad esta nueva realidad, a que se haga realidad otras formas de generar ingresos, otras formas de generar recursos, otras formas de hacer arte, otras formas de hacer pedagogía, y solo se puede hacer si somos más, y somos un montón, pero todavía estamos un poquito desperdigados. ¿Qué les parece si nos reunimos aquí en Pendular? Véngase, rechas, somos una nada. Pues listo, si no tiene nada más que decir.
Gracias, Kitse. Gracias. Salud, amigos. Salud. Si tienen dinero, paguen. Por cierto, Por cierto. Suscríbanse a nuestro canal. Ah, sí. Ya, pues ahí va la voz. Ay, qué bonito.